Buenos días a todos que se van conectando. Veo a muchos amigos que estuvieron participando del debate de la escultura invisible en grupos de WhatsApp. Muy bien, ¿qué haces, Charlie? Ahí por ahí está. Por ahí también lo vi a Fernando Mahfoud. Bien, bien, bien. Bueno, Sebastián, está sí. buena, entonces ya que se conectan, que después Vamos a darle continuidad al participen. tema. Vamos a darle continuidad. Bien. Totalmente. Buenas, ¿Qué haces, totalmente. Lilia? ¿Cómo andás? Hola Lilia. Muy bien. Me he reído mucho con esos chats. Buenas, ¿todo bien? ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo andás? Bueno, ¿Todo bien? vamos a tratar de, sin perder el espíritu de stand-up que ha caracterizado el debate alrededor de este tema tan profundo, darle un poquito más de profundidad y ver para dónde nos lleva. Dale. No me voy a Bueno, entonces autospoilear. ya que estamos en hora y para poder respetar también el horario, que para nosotros Nike Time es muy importante por el tiempo de todos ustedes, vamos entonces a ir comenzando, ¿te parece, Marcelo? Sí, avanti. Con nuestro IP Time del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, hoy vamos a hablar y esperamos también debatir sobre este caso que ha tenido gran difusión en los últimos días, sobre el escultor invisible. Ciertamente este tema nos convoca nuevamente para pensar acerca de los conceptos medulares del derecho de autor, ir hasta su raíz, como mencionaba Marcelo cuando discutíamos sobre este tema. Cuando me refiero a esto de discutir acerca de estos conceptos tan fundamentales de derecho de autor, me refiero al tema del concepto de la obra y el concepto de la obra protegida, de la expresión creativa, de la producción de las ideas, del concepto de originalidad. Todos estos son temas que convergen en esta discusión, en el caso de la escultura invisible, teniendo siempre presente que las artes plásticas combinan dos parámetros esenciales, ¿verdad? Como la concepción y la ejecución, por otro lado. Podemos remontarnos a casos como el de La Fontana, ¿verdad? A principios del siglo XX, hasta los más recientes, también pensando en esto, repensando estos conceptos, como pasó con The Comedian, ¿se acuerdan también aquel caso de la banana? Y también la obra de arte digital de los primeros 5.000 días, son algunos ejemplos que ponen un poco en jaque y nos ponen a pensar acerca de si es tiempo de cambiar los argumentos de derecho y ciertos paradigmas que están presentes hoy en día. Así que sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a Marcelo García Sellat. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y consultor del estudio Gordó Lobel. Y Marcelo, la palabra es tuya. Sí, gracias. Bueno, ahí estamos viendo la pantalla, típica pregunta de Zoom. ¿Están viendo la pantalla, el PowerPoint? Bien. Sí, se ve. Perfecto. Acá tenemos. Bueno, primero, hola a todos. ¿Por qué se me ocurrió traer este tema de IP Time? Dos aclaraciones previas. La primera, o tres. Me pareció que como se había picado tanto el debate, porque estábamos todos ahí como muy alterados, me pareció que era un tema justamente que da con el perfil de IP Time, que es juntarnos a debatir. Así que el tema macheaba perfecto. Y el caso es una buena excusa para el debate. Lo segundo que me pasó es que noté que el debate pasaba como por dos o tres carriles interesantes. Bueno, el primero claramente fue el humor, y yo me hago cargo, soy culpable de haber participado en eso, porque obviamente la confrontación entre algo que es
netamente sensorial, como es una escultura, a que una escultura sea invisible, y no solamente invisible, sino que consiste en un espacio vacío, contrasta con la idea de una escultura, y esto despertó comentarios de los más variados, inclusive los míos. Pero digo, momento, creo que le tenemos que dar una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque en el momento que los debates que fui siguiendo en torno a esto pasaron de la idea de la escultura al arte, me pareció que ya teníamos como un eje de debate más estructurado para poder avanzar sobre algún intercambio de ideas. Y las dos aclaraciones previas son, primero, las reglas de AP Time es que esto es un embate, este es un ámbito de debate y, si se quiere, de juego de ideas. Así que nos podemos sentir seguros, vamos a ir duro con el tema, suave con las personas, posiblemente algo de lo que diga ustedes no estén de acuerdo, y eso está muy bien. No pretendo convencer a nadie, así que nada, estamos intercambiando ideas y vamos a hacer un ejercicio de qué pasa si el señor Salvatore Garau viniera a mi estudio. Y esto también es una aclaración importante, porque yo también voy a hablar desde el lugar que me define hoy profesionalmente, que es, yo soy el tipo que empuja el lápiz. Entonces, cuando a mí un cliente, una clienta, una empresa viene y me dice, mirá, te presento a Frankenstein, pero yo necesito que Frankenstein se transforme en Maluma y baile y cante como Maluma y sea tan sexy como Maluma, ¿qué es lo que uno hace en el escritorio? Y trabaja en ese sentido. Si uno lo logra, fantástico. Habitualmente no se logra ese nivel de éxito, pero queda algo en el medio que funciona. Y otras veces se fracasa. Así que con esa perspectiva práctica del señor Garau, teniendo el poco tino de elegirme a mí de abogado y consultándome, vamos a recorrer un poco el camino. Y después vamos a profundizar algunas ideas y después vendrá el debate. Para los que no conocen el caso, un poco ya lo adelantó Silvina, el señor Garau vende por la módica suma de $18.000 una pieza de arte consistente en un espacio vacío. Me aparecieron varias notas. Yo por un tema de tiempo y de comodidad tomé la nota de prensa que se publicó en Infobae, que es un portal de noticias argentino, que es de donde yo me enteré primero del caso y es el que se usó un poco como material para el debate en uno de los grupos de WhatsApp más activos en los que participo, donde se discutió bastante la cuestión. ¿Qué hace el señor Garau? Primero presenta esta obra, después veremos si es obra o no, pero digamos, por ahora, como una comodidad del lenguaje, llamémoslo obra. La define primero como una escultura, porque le da un nombre, Yo Soy, la vende a través de una casa de subastas, y él aclara, dice, esto es completamente invisible, consiste en un espacio vacío, pero viene con manual de uso. El lugar donde se expone tiene que tener el suficiente espacio. Segundo, tiene que ser una casa particular. Y ese espacio, que tiene que ser suficiente y generoso, tiene que estar libre de cualquier obstáculo. Nada debe interferir con ese vacío. Bueno, después da unas medidas recomendadas. Yo, la verdad, confieso, por lo menos en mi departamento no tengo habitaciones de 150 metros por 150 metros. Creo que por ahí hubo un error en la nota de prensa. Y aunque fuera de 15 metros por 15 metros... Unos 50. Sí que me parece, o por ahí son 150 metros cuadrados. Bueno, parece que este vacío requería de mucho espacio para desplegarse. Y después, claro, como la obra consiste en un vacío, afortunadamente el creador releva al comprador de condiciones especiales, tales como
iluminación o control de clima. Parece que ese espacio vacío no requiere de nada en particular para su preservación. En el catálogo no hay imagen de la obra, pues claro, es un espacio vacío, y lo único sobre la existencia de la obra y el único elemento material visible, cualquiera de los términos que le quieran aplicar, que no necesariamente son sinónimos, es el certificado de garantía que se lleva al comprador. Bueno, y acá empiezan los ejes donde me parece que fundan un poco el caso de mi cliente, porque Garau me insiste que él es un artista y me insiste que esto es una obra. Entonces, el primer punto que figura en los bullets, que se reflejaba en la nota, y no fue esta la única nota que lo reflejó, ni el único comentario que hubo en torno de esto, es que en realidad esto es una burla, es un acto de esnobismo, es en Buenos Aires diríamos, es una chantada, o sea, es un acto poco serio. Es una de las expresiones más lindantes con lo absurdo que a veces plantea el arte moderno, y después empieza toda una discusión, si se quiere, filosófica y ontológica sobre qué representa el vacío. Ahora bien, el artista dice, bueno, el espacio vacío en realidad no está vacío. ¿Por qué? Porque hay energía, digamos. Entramos en un debate de física. ¿Qué es lo que hay en un vacío? Por lo menos todo lo que yo sé de física hasta ahora es que el espacio vacío no está vacío. Por lo pronto están los gases que respiramos, fundamentalmente oxígeno, hay energías, lo cruzan ondas de distintas características, con lo cual a nivel físico podríamos entender que completamente vacío no está. Bueno, citan acá, el artista cita a Heisenberg. Para mí Heisenberg es el personaje de Breaking Bad, pero bueno, no importa, digamos que Heisenberg dijo lo que Garau me dice que dijo, que es que un espacio vacío tiene peso y tiene entidad por todo lo que hay dentro de ese espacio. Porque hay partículas atómicas y subatómicas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante desde el punto de vista creativo, según Garau, es que en ese espacio vacío, la concentración de pensamientos de aquellos que están contemplando la obra crean una forma y ya el título incide en esa creación. No maten al mensajero, es lo que dice Garau. Y aquí empieza el debate, porque yo sigo en esto un poco los comentarios que en un principio yo mismo formulé, que acompañé, que otros colegas y amigas y amigos fueron haciendo, que es, esto no es una obra, esto es la nada misma, esto es nada, básicamente esto es nada. De vuelta, el comentario chantada, burla, estafa, acto de esnobismo, de todo eso hubo un montón. Entonces, la primera pregunta que me lleva a la cabeza, supongamos que yo acabo de tomar a Garau de cliente, y él me dice, acá hay una obra. Y si yo tuviera que remitirme al derecho de autor, a las normas, yo diría, en realidad no hay ninguna restricción a cómo se expresa una idea bajando hacia lo que es una obra. Digamos,
no hay un límite legal al concepto de obra. ¿Y por qué me permití citar la guía del Convenio de Berna y no el Convenio de Berna en sí mismo? Porque, bueno, el Convenio de Berna no tiene una definición de obra, como no tiene una definición de autor. Lo que me pareció, y eso es un hecho. Ahora, lo que me pareció interesante y divertido es ir a la guía de la OMPI a ver qué decía sobre el tema de la ausencia de una definición. Y justamente, en definitiva, el concepto que transmite esta suerte de interpretación más genuina, porque emana del organismo que administra el tratado, es la línea de la definición es: no tiene sentido que nosotros restringamos lo que es una obra. Cualquier enumeración de obras que figura en la legislación nacional de los países adherentes o en el tratado, en el Convenio de Berna, es en definitiva una enumeración que termina armando una suerte de definición ostensiva por medio de ejemplificación, tomando las obras más características que hacen al contenido del derecho de autor conforme el estado del arte en aquel momento. Y lo más conocido es una ejemplificación, es una orientación. Y por la misma razón que no hay una definición cerrada de quién debe ser considerado autor. Con lo cual me pareció divertido y es parte de mi asesoramiento al cliente decirle: mire, en principio no podemos decir que lo que usted dice no es una obra porque no hay una restricción o un numerus clausus. Y en este sentido, quiero ir un segundo, perdón, vuelvo a este slide, vuelvo un segundo, sobre el concepto de obra, que al no estar restringido, me lleva a pensar una segunda consideración. ¿Por qué nos anclamos tanto a lo que él explica que es una escultura? Cuando podría, él en realidad, hablar de una escultura, presentarlo provocativamente como una escultura, cuando en realidad la obra es otra cosa. Por ejemplo, una performance que podría llegar a ser, o la obra consiste en el certificado de garantía. Y el texto que está en el certificado de garantía es la obra de arte que nos provoca y nos conmueve y genera todo este debate. Obviamente que darle entidad de obra a la obra de Garau supone, y esto fue parte del debate muy divertido, todas las hipótesis de conflicto y de situaciones que se dan en torno a esto. Por ejemplo, muchas cuestiones que tienen que ver con el mercado del arte en concreto. Digamos, transporte. ¿Cómo se transporta la obra? Mi respuesta es inmediato. Usted lo pide y usted lo tiene. No sé cómo se transporta la obra. El certificado de garantía te lo puedo mandar por mail. Ahora, si la obra es el vacío, si la obra es el certificado de garantía, te lo mando por mail, firmado por DocuSign. ¿Qué pasa con el tema del plagio? El tema del plagio, claro, si la obra es el vacío, bueno, acá está, ya está. Están viendo una parte de mi living. Y creo que es más, en la foto salió un enchufe. Bueno, en esa parte de mi living yo tengo mi propia escultura invisible. Entonces, ¿esto es plagio o no es plagio? Bueno, yo armé un pequeño y compartí en un grupo de WhatsApp lo que es para mí el sentido de mi obra de vacío, que no colisiona y no se parece en nada a la explicación que dio Garau. Entonces, ¿tenemos un plagio o no tenemos un plagio? Esto podría ser si realmente le damos entidad de obra a esto. Y seguramente podría llegar a pasar. Si es que el señor Garau insiste en judicializar un tema, un caso, basándose en qué es obra.
basado en que no hay una restricción legal a que él considere obra a todo este complejo de elementos, porque no es solamente el vacío, es todo lo que él dice de la obra, todo lo que él representa sobre la obra y lo que entrega por escrito sobre la obra, que de alguna forma, en alguna hipótesis de trabajo, podría integrar la obra y en otra hipótesis de trabajo, al costado de esa, podría ser la obra. Me crucé exactamente ayer, y un poco para ir orientando algunas conclusiones finales para abrir el debate. Hay un montón de obras que nos generan mucho para decir desde el derecho de autor, en la medida que el derecho es otorgado para que el autor goce de la exclusividad sobre la creación, pueda en algún momento ejercer con plenitud todos los derechos que los tratados y las leyes le confieren. Entonces, bueno, en algunas obras, digamos, siendo que estos derechos, los derechos morales y patrimoniales, le son reconocidos al autor y al titular, dependiendo el sistema y dependiendo la situación, si estamos más en un esquema de derecho de autor o estamos más en un esquema de copyright, dependiendo el tipo de obra o derecho conexo al que estemos hablando. Todo esto es para, pensando en un autor que básicamente vive o monetiza en algún momento su creación. Ahora bien, el mundo de hoy nos ofrece un montón de alternativas inquietantes que nos obligan a repensar exactamente, y estaba muy bien orientada la introducción de Silvina, nos obligan a repensar en la dinámica diaria que tenemos del ejercicio, de acuerdo al rol que cada uno le toca en la profesión. Al que está en los tribunales le tocan los tribunales, al que está en un organismo de recepción de depósitos y registro de contratos, desde esa práctica, quien está en la academia estará analizando los casos, y quien le toca, como me toca a mí, trabajar con un determinado tipo de clientela, aborda la dinámica actual, cada uno desde su rol y desde su práctica. En lo que a mí respecta, y les aporto mi punto de vista desde mi práctica, que no es la verdad absoluta, sino es un pedacito de la realidad, yo veo que no es que estamos estirando, forzando el derecho de autor, sino que en el universo de esta rama del derecho, hoy cada vez más se están ocurriendo una serie de fenómenos nuevos que tenemos que analizar. Que el pobre Garau nos sirve como excusa para repensar concepto de obra, concepto de autor. Y el arte siempre provoca. De hecho, está para eso. El arte refleja un momento de la sociedad. El arte siempre termina provocando sensaciones y pensamientos, reflejando, contrastando, criticando, satirizando, parodiando, exaltando lo que pasa en un momento de la sociedad. Entonces, hay distintas expresiones artísticas. Cuadros monocromos, yo soy un ejemplo de cuadros blancos de autores diversos en la Academia CIPI, justamente para tratar los temas de cesiones de derechos, de licencias y de casos de plagio. Y hay más de un cuadro pintado completamente en blanco. Con lo cual, lo de Garau, ya puesto frente a ese solo ejemplo, nos hace pensar que en realidad no es tan raro. En el debate de estos días salió mucho la referencia al amparte, como esta combinación de AMPA y arte, para decir todos los que roban diciendo que hacen arte y en realidad es cualquier cosa, no sé, típico ejemplo, los zapatos, una cartera con un mordiscón de perro, un palito pintado, una acumulación de pallets con ropa dentro.
El vacío, de Garau. Se ha hablado de lavado de dinero, escapa al derecho a autor, pero tiene que ver con el mercado del arte. Y bueno, me encontré con este ejemplo, que demuestra que también de la mano del fenómeno artístico hoy, la tecnología incide de una forma fenomenal. Hay un señor que se llama Hovden, que es un doctor en física, creo que, no me acuerdo ahora la universidad, pero bueno, de una universidad. Entonces él tomó obras que están todavía con derecho de autor vigente, de Matisse, de Magritte, de Escher, y las graba en unas de iones a una escala que es invisible al ojo humano. Entonces lo que uno ve es un cuadrito blanco con un disco de silicio donde está soportada la obra. Entonces la pregunta es, o lo que él le plantea a todo el mundo es, ¿esto es plagio? Yo estoy reproduciendo una obra con derechos vigentes, a una escala que el ojo humano no ve. Y no la voy a reproducir a una escala visible para el ojo humano. ¿Esto es plagio? Seguramente en el momento del debate más de uno dará su opinión sólidamente fundada y no pienso discrepar de esas opiniones, todo lo contrario, la libertad es libre. Pero lo que digo es, la tecnología tensa los conceptos. Y vuelvo un poco al concepto de obra y vuelvo un segundo al concepto de autor y ya hacemos fuego libre. Hace unos meses, no me acuerdo a raíz de qué, conversaba con un colega sobre el tema de el tráfico de obras que permanentemente se sube a las redes sociales. Entonces, ¿a qué venía el cuento? Venía a que, ¿qué pasa con esos autores? ¿Dejan de ser autores simplemente porque no viven y no monetizan esas obras y que solamente son obras que ellos exponen frente al público de las redes por una cuestión de, no sé, de vanidad, por ejemplo, entre otros sentimientos? Yo subo una foto porque me creo un gran fotógrafo, aficionado completamente. Y la gente me pone 25 likes. Y ese día yo vivo, mi vanidad y mi ego vive en un momento de estupor, de exaltación. Y yo obviamente estoy regido, no vamos a hablar de los términos y condiciones y de la licencia de usuario final de las redes, pero va a salir seguramente el tema en el debate, y alguien toma esa imagen y la explota comercialmente. La incorpora a una publicidad, la estampa en una remera, y yo me puedo sentir mucho más orgulloso de mi obra, o me puedo ofender hasta Saturno y instaurar una acción. ¿Y hay alguien que me pueda decir, usted no es autor o eso no es una obra porque no tiene explotación comercial? Por el hecho de estar subido a una red. Ahí no sería tanto la discusión sobre la obra, sino más que nada sobre la calidad de autor. Pero yo creo que lo que nos está pasando es esto. Yo creo que la realidad nos lleva a la atención de conceptos que están creados y forjados bajo otra realidad. Entonces, como nos pasa en otro montón de temas, blockchain, lo vimos con NFT cuando habló Pablo Máspero hace un par de meses sobre el tema. Yo creo que el árbol no nos debe hacer perder de vista el bosque, y el bosque es, ¿qué hacemos con el derecho de autor que hoy tenemos frente a nuevos fenómenos creativos? Contenidos generados por usuarios, contenidos y obras generadas a través de inteligencia artificial, nuevos mecanismos de distribución. ¿Qué hacemos con eso y cómo damos la respuesta? Y no, lo único que no voy a aceptar, o mejor dicho, no voy a aceptar, voy a disentir, es, no me parece la respuesta, es un derecho sui generis, que es el gran parche jurídico. Cuando no entendemos un fenómeno decimos, bueno, esto es un derecho sui generis, que en algún momento vendrá a ser regulado. Porque hoy, en los escritorios de un montón de colegas, ya tenemos estos temas y le tenemos que dar respuesta con el derecho vigente que existe hoy.
No podemos esperar el tratado de las esculturas en el vacío o las esculturas invisibles, ni la ley. No podemos esperar que alguien tome ese tema y lo regule normativamente. Lo tenemos que resolver hoy. Y esta es la gran pregunta. Y ahora sí los escucho. Gracias, Marcelo. Realmente creo que el propio Garau decía, esto es que era una revolución, también entre los comentarios que hacía de esta obra, y sin duda que lo es. Coincido con lo que planteas, justamente como desde el principio, creo que es un momento de rever los conceptos, más allá de que uno considere que puede haber una obra. Ahora yo me pregunto, ¿esta obra está alcanzada por la protección de derechos de autor? Que digamos que son dos temas a tratar, diferenciar el soporte, ¿verdad?, material de lo que es la obra. Son muchos puntos que se plantean para analizar, y que este caso justamente digamos, abre al debate. Acá tenemos un comentario de Carlos Castrillo, que Charlie, si quiere te abrir el esperaba. micrófono, y sobre NFT precisamente. No sé si está Carlos, si puede. Sí, anda por ahí, anda por ahí. Aquí lo veo. Hacelo en boche, Charlie. Estás muteado. Estás muteado. Ahí estoy. Ahí estás. Se me habían perdido las pantallas, no sabía cómo llegar. No, yo lo que veía es, si querés, volviendo al tema de la propiedad intelectual, ¿no? Yo creo que el planteo tuyo me pareció más que interesante, porque más allá de que no comparto para nada la posibilidad esta, te hace pensar. Siempre, como yo digo, llevar a un extremo las cosas siempre hace pensar, por más absurdo que parezca el extremo. Y entonces el planteo que uno se hace es, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esto? Y ahí yo creo que depende a lo que uno llegue, las conclusiones pueden ser distintas. El comentario que había hecho yo puntualmente se refería a aceptar esto como un token no fungible, el manual incorporarlo a ese token, y efectivamente tenemos una obra original, no una obra, porque confundimos conceptos, tenemos una expresión, no tampoco expresión, tenemos algo que tiene valor, que no es fungible, y que el dueño lo compra, no está siendo burlado, en realidad es tan burlado como el que compra el Bitcoin, en realidad no es nada, vale por lo que vale. Bueno, si este señor lo pagó y lo puede revender, sigue valiendo, no es fungible, con lo cual el que lo copia, aunque sea exactamente, no va a tener el token 1, va a tener el token 2, y el token 1 no es el token 2, y esto de alguna forma lo demuestra el token del tweet. El tweet se sigue, ese tweet original que se hizo, que se tokenizó, uno lo puede encontrar en cualquier lado sin token, con lo cual el que tiene el tweet con token, la única diferencia es que lo tiene tokenizado, es irreproducible, es original. Yo digo, bueno, desde ese lugar, ahora desde el lugar de la propiedad intelectual, creo que no, que es desvirtuar totalmente lo que significa la expresión. Lo que vos decías, por ejemplo, de la obra mínima, que no se podía ver por el ojo humano, nos lleva también a si yo puedo plagiar una obra de propiedad intelectual porque la tenga en sistema binario, y claramente sí. O sea, si yo esa obra después la reproduzco y la hago visible, simplemente aumentándola o llevándola a través de un procedimiento, sigue siendo la misma obra. Es mi idea, ¿no? Charlie, bueno, primero gracias por el comentario. Varias ideas. Vos fíjate que vamos a compartir los honorarios que yo le cobre a Garau, pues me diste la solución del NFT. O sea, yo lo había pensado en un momento, pero vos lo hiciste más como tangible la idea, o más visible, ya que hablamos de la escultura invisible. Vos fíjate que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno muestra un lugar vacío en un video y lo lleva, y después, bueno, lo lleva en NFT, o simplemente te quedas con el video? Esto me hace acordar a la discusión, porque hay varias obras que tienen una fugacidad cercana a la inmaterialidad. Para mí el ejemplo típico es la performance. El acto performático, más allá de los derechos del intérprete, es como una pequeña obra dramática que transcurre en un momento determinado con una cierta duración, puede ser más extensa o más fugaz, que si en el momento no es
capturada por algún medio, la obra se perdió. Ahora, se perdió en el sentido de que no queda más nada que registre. El vacío de Garau en ese sentido de mi cliente tiene una ventaja: el vacío permanece. Esto ténganlo en cuenta. Ese vacío permanece. Mientras que no me lo alteren, está todo bien. Pero en una performance, lo mismo que en ese estilo folclórico argentino que es la payada, que es una improvisación, una obra musical improvisada en el momento, y otras, una improvisación que tiene texto, que puede de pronto hasta recrearse una escenografía en el momento y hasta un vestuario. Si no queda soportada en algún lado, esa obra se perdió. Tuvo su momento de generación, de creación, de exhibición, de comunicación pública y desapareció. La pregunta es, por esa fugacidad e inmaterialidad propia de la característica de la expresión, ¿tiene menos protección? Si a cualquiera de ustedes les cayera el caso y le dicen, mire, yo soy Marcelo, hice una performance en un centro cultural, consistía en, esto lo vi yo, digamos, un señor sentado en una silla, a 5 metros, alguien del público iba y se sentaba en otra silla. Y nos mirábamos a los ojos. O sea, esto yo lo vi en el MoMA de Nueva York. Entonces iba alguien, se sentaba, miraba a los ojos. La única condición era estar quieto y mirar a los ojos. Algunos resistían 2 minutos, otros resistían 5. Uno llegó a estar media hora. ¿Cómo me enteré? Pues cada vez que pasaba por ese hall veía al mismo señor. Y en un momento lo dejé de ver y había otra persona. Y esa era la performance. Lo estaban grabando, pero si no hubiera una cámara y nadie lo grabara, esa obra simplemente desaparece. Entonces yo les pregunto, si alguien va a sus despachos y le dice, yo voy a hacer algo con estas características, ¿le dirían que está infringiendo los derechos de autor de ese performer que hizo eso en el MoMA hace unos 8 o 10 años? O al revés, el performance se entera que alguien va a hacer algo así, y dice, yo quiero mandarle una carta de documento, quiero mandarle una intimación, digo que está infringiendo mis derechos. ¿Ustedes les dirían, ¿tenés un caso? Es una pregunta, cada cual tendrá su respuesta. Y después hay un tema que también hace a la esencia del derecho de autor y que me parece que viene como muy a cuento de esta cuestión, que es, y Charlie creo que lo introdujo muy bien, es que en definitiva la obra, lo que entendemos habitualmente por la obra, es la parte inmaterial creativa. Después, todo el resto son soportes. Y, por lo menos bajo el derecho argentino, siempre se entendía que ese bien cultural, que hay una obra protegible bajo el derecho de autor, cuando el valor de la obra excede el valor del soporte. Entonces, en este sentido, y creo que Charlie lo dijo muy bien, hay alguien que paga por esto, entiende que ahí hay un valor inmaterial, no fue estafado, lo pagó voluntariamente. Después veremos la hipótesis, será para otro grupo de debate si hay o no lavado de dinero, como más de uno sugirió. Pero digamos, quien lo compra como obra artística, ese vacío, conjuntos de cascotes como he visto yo en Artebá, pedazos de cascotes tirados, que tenían toda una explicación y un análisis desde el discurso de lo que representaban. Si yo voy y lo compro, es un bien, está incorporado en mi patrimonio y lo pago por mucho más que el kilo de cascotes que estaba tirado al piso. La obra es básicamente inmaterial. Y si alguien paga, integra el patrimonio. Escucho.
La pregunta es, como también mencionaba Carlos, ¿es propiedad intelectual? Por más de que lo pague, pues yo puedo pagar por el bien que quiera, pero es... Seguramente, de vuelta, si vos me traes la consulta, vamos al caso práctico, porque en abstracto es muy difícil. Yo en abstracto te tendría que decir, no hay sería una respuesta por la negativa. No hay una restricción para considerarlo una obra. ¿En qué momento podemos hablar de que hay una obra o no? Yo creo que en alguno de los grupos de debate había un ejemplo muy parecido al de los cascotes que acabo de señalar, que era, alguien decía, no me acuerdo quién, pero el ejemplo era muy bueno, dice, viene una persona y levanta una pared, y dice, esto es una escultura. Ok. Esa persona, no importa si es un albañil o es un artista, por lo que pueda comprender el concepto de artista. Aficionado, profesional, vive de esto, no importa. Alguien hace una pared y dice, esto es una obra, esto representa la separación. Todo, en general, una pared que hace, separa. Esta es una metáfora de la separación. Ok. Si ese señor, ¿no? Tenemos esto, y yo tengo que pagar por esa pared. Yo soy el comitente que pidió esa pared. O de pronto, porque esto, bueno, ahora que lo digo, en realidad se me abren dos avenidas. La primera, yo soy el comitente de la pared. ¿En qué términos soy el comitente? Yo le pedí a un señor, a una persona que me levante una pared porque tengo que dividir un ambiente o reparar el cerco que me separa de un inmueble vecino. La persona que me construyó esa pared puede decir lo que quiera, yo la voy a pagar como pared. Si él además le ve un valor artístico, dichoso de él, pero yo le voy a pagar la pared por metro cuadrado construido, más los materiales. Punto. Muchas gracias por su pared, lo tendré en cuenta para futuras obras en mi casa. Es una pared. Ahora, como dijo Charlie, si yo incorporo esa pared en mi patrimonio como una obra artística, no importa que la ponga en el lindero con el fondo vecino y que me separe de él. Y yo cada vez que entro le digo y en vez de pagar 100 pesos, pago por eso 100.000 pesos y abrazo profundamente a quien construyó la pared y le digo, gracias, dame un certificado de garantía, de autenticidad, perdón, le voy a sacar una foto, dame la autorización para intervenir la pared o simplemente la voy a dejar como estás vos. Yo le estoy dando el carácter de obra. Entonces, en realidad el derecho de autor, entiendo que opera ex post. Nunca está como condición previa, a menos que estemos en un escenario de mecenazgo o de obras brandeadas, donde una marca le encomienda a un artista una obra para después alguna aplicación en una acción de marketing o mismo para su reproducción comercial, pero en general uno termina de definir la naturaleza de obra cuando alguien viene con el planteo, mirá, esto en realidad es algo genérico, inapropiable, esto es una obra, esto no lo es. Yo creo que es muy difícil trazar una frontera porque el mismo derecho es muy permeable al concepto de obra. Otro ejemplo, todos los días, los que han tenido casos con diseñadores de moda, diseñadores de ropa, diseñadores de joyas, diseñadores de muebles, ¿dónde está el límite entre la obra, el modelo industrial y un mueble, una prenda, una pieza de billutería más? ¿Dónde está el límite? ¿Ex ante? No. Lo más probable es que sea el propio creador quien diga, esto para mí es una obra de arte.
Y si lo califica así es porque seguramente tiene un mercado que se lo va a comprar en esos términos. Yo trabajé y sigo trabajando con algunas galerías de arte y algunas que adicionaron el negocio de objetos de diseño. En el trato entre el artista, el marchand y el mercado, todo eso no es tratado como un objeto de diseño que se puede comprar en una casa que vende simplemente un collar, en una librería que vende simplemente un cuaderno, en una mueblería que vende simplemente un mueble. Lo tratan con un valor, y tiene un valor simbólico, y por el cual pagan, donde la obra inmaterial excede el valor y el concepto de esto es simplemente un mueble. La banana en una frutería es una fruta. La banana pegada en cinta scotch o en una cinta aisladora contra una pared, alguien proclama que es una obra de arte y alguien la paga como tal. Ya está, no hay más que decir. O sea, ¿quién soy yo como abogado que pretende todos los días aprender un poquito más de propiedad intelectual y de derecho de autor para ser el juez de si eso o no merece la protección del derecho de autor? En última instancia lo dirá un juez, que tampoco puede hacer mérito sobre si le gusta o no le gusta la obra. Debe encontrar las notas de protección que le encuentra, que es básicamente la originalidad. No, el juez no es juez del discurso artístico. Otro tema muy para el debate. Marcelo, me gustaría darle la palabra a la profesora Adelia, que está Por pidiendo la favor. palabra. Delia, mil perdones, te lo digo ya por anticipado. La idea Sí, es provocar el debate, perdóname. Delia. Silvina, no la veo a Delia. No está Delia, me parece, al menos por acá. sí, yo No la la estoy veo. viendo y está con la mano levantada, incluso escribió por el chat, me escribió a mí, Ah, por eso. Ah, te escribió a vos. arriba de todo, sí. Ya la vi. Ahí está, sí. ¿La podés desmutear? Estoy intentando. Ahora, capaz que, a ver ahí, pidió para ingresar de nuevo, quizás se le Sí, desconectó. sí. Ahora sí, Bueno, como verán, ahí todo está esto está en conectado. vivo, no está grabado, como decían en la vieja televisión. A ver. Lo peor de todo es que le voy a tener que No, pedir disculpas de vuelta. no, Lo que la podría hacer es perdimos. mandarle un WhatsApp y decirle que... A ver. Te hago un comentario mientras, Marcelo, Sí, dale, Charlie, por favor. Bárbaro. que el tema me parece muy divertido y es pero digo, para no repetir ya errores de la historia, ¿no? Platón ya se preguntaba si la belleza era definible y se pasó escribiendo unos cuantos diálogos sobre el tema y peleándose con los sofistas. Vos de alguna forma creo que estás planteando un argumento sofista, obviamente no de mala fe, sino para incentivar la discusión. Y, Me das un mérito que demasiado elaborado. No sé sí, si bueno, llegaba a no, pero tanto, pero dale. te lleva a pensar eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que llevar a cosas mucho más iniciales, ¿no? ¿Qué es el derecho? Yo sostengo, lo digo en un curso, que el derecho finalmente es un lenguaje. Y el lenguaje, por más que se tiene que interpretar en un contexto, no por eso es arbitrario. O sea, claramente uno puede definir la injuria de la alabanza y se puede diferenciar. Ahora, en la zona gris, algo puede ser injurioso porque le estoy tomando el pelo y algo puede ser de alabanza porque justamente está claro que es la alabanza. Entonces llegamos a lo que en marca siempre hablamos de las circunstancias adjetivas. Total. Eh, pero claramente hay que partir de algún lugar que nos dé un concepto. Y yo creo que el concepto de obra está claro, que es una expresión, que tiene que ser sensible, que tiene que tener cierta originalidad. Y si a uno no le gusta esa definición y quiere ir a otro lugar, bueno, tenemos la ley de patentes que nos habla entonces también de expresiones, pero que ya tienen un carácter inventivo. Y entonces también hay que buscar un poco el concepto de qué es la propiedad industrial o la propiedad intelectual, por qué nace, para qué sirve.
Y yo creo que uno cuando empieza a diferenciar eso se va a encontrar con gente que piensa de una manera o de otra, eso va a dar también a analizar por qué llega una respuesta u otra. Mi concepción es que la propiedad intelectual finalmente es un invento, no es algo que viene de la naturaleza humana, sino que es un invento que se ha generado para promover la creación en distintos ámbitos. ¿Y por qué digo que es un invento? Porque el hombre naturalmente copia. Yo me he copiado de mis padres, me he copiado de mis hermanos, me he copiado de mis maestros, me copio de mis amigos, me copio de vos en todos tus argumentos, y todo eso es permitido, salvo excepciones puntuales cuando dan un examen y la propiedad intelectual. Ahora, y todo esto tiene un fundamento. Obviamente, por ahí no está probado que las patentes ayudan a promover, pero se cree, y en la medida que se siga creyendo, funciona. El día que se pruebe que no sirve para nada, como por ejemplo ahora con la pandemia que se está atacando el sistema de patentes, y por ahí se llegará a la conclusión de que no sirve, se saca, pero bueno, eso tendrá sus consecuencias para el futuro. No quiero seguir hablando porque acaparo, si no, no es la idea. No, no, está bien, Charlie, por favor. Mira, acá lo que tiene el formato IP Time es que la participación es libre. Así que cualquiera puede levantar la mano y participar, y si hoy estás más activo vos, no pasa nada. Mira, vos sabés que en las primeras veces que empecé a hablar sobre el tema de inteligencia artificial en interacción con el derecho, yo como la mayoría, como la mayoría de los que estudiamos derecho, filosofía del derecho, tratamos de zafarla, no de profundizar, porque éramos jóvenes e inconscientes. Y me encontré que con los temas jurídicos que plantea la inteligencia artificial, y uso la palabra jurídica para defenderla para diferenciarla de problemas legales que entiendo que serían otra cosa, es la primera vez que me puse a pensar seriamente en el derecho como en la escala que lo decís vos, como una construcción social a escala humana. Y este es otro, y se engarza lo que vos decís con lo que yo planteaba para terminar de presentar el tema desde lo que es mi punto de vista y generar el debate, que es la mayor incidencia de la tecnología impacta en esa construcción social y necesariamente nos va a llevar a revisitar. Ahí está Delia. Ahora Hola, la Delia. tenemos. Ahora sí. Después termino lo que te estaba planteando, Charlie, así le escuchamos a Delia. Delia. Ahí estás muteada de vuelta. Hola. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí te escuchamos, Delia. Muy trabajoso porque entré por otro aparato y bueno, ya ven el resultado. Espérenme un segundito, por favor, que quiero salir del otro. Hace retorno. Sí. O sea, no. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, ahora. Delia. Bueno, muchas gracias. Primero de todo, felicitaciones, Marcelo, por abordar el tema, por abordarlo públicamente y por todas las reflexiones y el trabajo que te tomaste de pensar y analizar. Estuvo muy, muy buena para mí y muy buenas las reflexiones que agregó Carlos, que vos le decís Charlie, yo no lo acabo de conocer, así que no voy a ser tan, no le voy a decir Carlos. Decile Charlie, yo te autorizo. Ya, bueno, perfecto. Me guío por tu autorización. Y como él está presente y no dice nada, ya está todo bien. Bueno, los dos plantearon algo que es lo que vengo pensando desde que empezó tu exposición. No conocía el caso y realmente es muy interesante. Y yo siempre digo y pienso varias cosas que me parece que acá son de aplicación. Primero, no hay que apartarse nunca de los principios generales del derecho de autor, porque el día que te apartas y querés reinventar el derecho de autor, vas a derrapar. O vas a ser un genio y vas a inventar otro, pero me parece más vale que vas a derrapar. Segundo, hay vida después del derecho de autor. Y eso es lo que planteó de entrada, creo que Charlie, y también lo dijiste vos. Este es un tema de derecho común. Si yo quiero vender aire,
y alguien me compra, y bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacerles? Es un viejo chiste de los cómics, de eso de tener, venderte una botella con aire de las sierras. Si vos querés comprarlo, y bueno, compralo. Después a lo mejor podés decir que te engañaron, pero bueno, también el derecho dicen que no protege a los onzos, pero bueno, como sea, es otra área. Y esto no es una cuestión de derecho a autor para mí. Yo creo que con el NFT vas a tirar la plata, porque no va a quedar nada. Y, y creo que esto es simplemente no es tan simple la cuestión, por cierto, ustedes hablaron mucho tiempo, es un tema, es una idea. Y las ideas no están protegidas por el derecho a autor, pero sí pueden estar protegidas, o las transacciones sobre una idea pueden entrar dentro de la protección del derecho común. Así que todo esto que dijeron, yo lo estoy resumiendo simplemente, creo. Ustedes me dirán, y si no están de acuerdo, así que el arte es esencialmente experimental. Yo también he entrado en algunos lugares de exposición, he visto montones de cosas tiradas, digo, mira, están organizando. No, eso ya era la obra. Pero, ¿cuándo es una obra un montón de cosas tiradas? ¿Y cuándo es una mudanza? Y qué sé yo. Pero siempre tiene que tener la condición de creación de forma. Creación o eso formal. El aire es un poquito, digamos, si bien lo es, digamos, la obra es lo inmaterial, una cosa es inmaterial y otra cosa es nada o aire. Aire con toda la energía que tiene ese espacio de aire. Y creo que muchas cosas se dijeron que está bien porque uno las expresa para ver si eso puede ser, como por ejemplo las obras efímeras, no importa que desaparezcan, pero estuvieron, fueron creaciones de forma. Las representaciones, por Dios, eso se te fue la mano, Marcelo, porque las representaciones, los conciertos ya están protegidos en el Convenio de Berna de 1886 y siempre mantenido. En una palabra, que a uno, buscando, como hizo también Marcelo y acompañó Charlie y los demás que intervinieron, pero me acuerdo de ellos dos, especialmente en las intervenciones de Charlie y por supuesto la exposición de Marcelo, expusieron muchas posibilidades, pero para mí todo se reduce a esto que dije al principio. Hay vida después del derecho a autor, y si alguien vende y alguien compra, hay una transacción del derecho común. Sí, puede ser civil o comercial. Creo que civil, pero bueno, no importa. Ahora tenemos códigos civil y comercial en la Argentina. En conclusión, buenísimo y muy valiente haber abordado el tema, muy valiente. Vos no empujás solo el lápiz, you are fishing for compliments, pero está muy bien. Y lo haces con mucha humildad y eso es muy lindo y felicitaciones por haber abordado el tema, y solo quería expresar estos principios generales, nada más. Y no nos apartemos del derecho de autor, los principios del derecho de autor. Gracias. Bueno, no, gracias a vos, Delia, por tu intervención. Sí, vos sabés que sobre el tema de la valentía te voy a decir que hoy casi más me arrepiento de dar esta charla, porque digo, ¿quién me manda a mí a meterme en este barro? Yo solo me metí, pero bueno. Marcelo, perdón, como estamos ahora ya sobre el tiempo, también tenemos una intervención de Hernán que
Sí, Estaba dale pidiendo- la palabra a Hernán, así después puedo redondear lo que tenía pendiente con Charlie y darle una pequeña Perfecto. devolución a lo que me dijo Delia. Hernán, ¿cómo andas, Bueno, querido? ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, estamos fuera de tiempo, ya no quisiera extenderme. Obviamente que felicitar a Marcelo. Creo que así como el arte provoca, Marcelo es un provocador del derecho, ¿no? Lo ha sido como docente cuando me tocó estar en sus clases dentro de la maestría en la Austral, y lo sigue siendo como colega. Admirable porque él creo que tiene la habilidad del artista de provocar desde el absurdo, ¿no? Yo no sé si él está tan convencido de que hay una obra, de verdad. Él dice que sí, pero yo creo que él no ve una obra. Vino Garau al estudio, le tengo que Por dar lo una menos se respuesta. permite cuestionarlo, por lo menos se permite cuestionarlo y eso es lo admirable, ¿no? Porque yo soy un apasionado de la filosofía y de la filosofía del derecho en cuanto creo que como docente, desde el lado que nos toque operar este tipo de conflictos o casos, si los hay o no, siempre lo tenemos que hacer desde una mirada cuasi filosófica, ¿no? Y para mí también, coincido muchísimo con la visión de Charlie, el derecho de propiedad intelectual es una ficción, las personas jurídicas son una ficción, el Estado es una ficción. Todo este tipo de construcciones ficcionales que nos creamos como sociedad autorregulada en algún punto, en algún momento histórico, cuando ya dejamos de depender de lo divino, nada, son formas de organización que bien podrían cambiar. Hoy las tomamos como válidas, mañana no. Creo que siempre como docente me toca analizar y me gusta darle mucha bolilla al tema de la filosofía y de las tres grandes teorías que creo yo tienen las que justifican la propiedad intelectual, ¿no? El derecho natural o derivado del humano, el derecho de autor nuestro, ¿no? Nuestra concepción continental europea es muy de derecho natural, de derecho personalísimo hoy en su concepción actual, y quizás las otras teorías del contrato social, ¿no? Muy rousseauiana, el incentivo muy de las patentes, se ajusta más a otras figuras, ¿no? Entonces, depende desde dónde nos situemos filosóficamente, vamos a justificar o no la existencia de un derecho específico, exclusivo, para los creadores de cualquier tipo de bien intelectual, y material, por cierto, pero que, bueno, como dice Delia, claramente yo acá no veo una obra, porque voy a regirme por los principios del derecho de autor, por supuesto, y veremos si hay una mercancía o no que merece algún tipo de protección o algún tipo de valor desde el punto de vista del derecho como regulador de conducta humana, ¿no? Alguien que dice que algo es algo y alguien que viene y lo compra. Así que en realidad no era ni una pregunta ni nada, era un agradecimiento, una felicitación a Marcelo por plantear el tema, que surgió de un grupo de WhatsApp, pero que creo que IP Time, los organizadores de IP Time tuvieron la visión de poder captar esa inquietud que tenemos muchos profesionales que estudiamos estos temas y que hay que debatirlo, ¿no? Lo que siempre vamos a aplaudir es el debate. No importa el resultado, importa que nos cuestionemos. Esa era mi reflexión simplemente y agradecerle a todos por este espacio. Totalmente. Mirá, por un tema, bueno, primero Hernán, gracias por tus comentarios, lo mismo gracias a vos, Delia, por los tuyos. Y yo creo que hay como una forma de unificar la parte de la respuesta que tenía pendiente con Charlie, porque de alguna forma mágica se combina el comentario de Charlie con el de Delia con el tuyo. Porque Charlie y vos, Hernán, hicieron mucho hincapié en la filosofía, pero también el tema de cuando te llega una situación poco común, yo creo que también Delia hace un aporte interesantísimo, decir, bueno, uno puede tener una suerte de ortodoxia o una heterodoxia controlada, en todo caso, para tomar el abordaje de estos temas novedosos bajo, por ejemplo, el derecho a autor. Esto no tiene que agotar el análisis y me parece que es una cosa que los que nos llamamos especialistas en una determinada área del derecho muchas veces perdemos de vista. Que cuando uno trabaja mucho sobre patentes, propiedad intelectual, derecho al deporte, lo que sea, donde uno se va como encajonando en una rama de práctica, nunca tiene que perder de vista de que el derecho es un plexo normativo muchísimo más complejo y que las respuestas pueden estar en lugares muy diversos. Con lo cual, ahí coincido totalmente con el aporte de Delia. Y en cuanto
no es que con el resto de los aportes no, pero quiero rescatar fuertemente eso que es una cosa que muchas veces nos hace perder de vista. Vamos al libro de Otamendi, vamos al libro de Delia, vamos al libro de determinado especialista y nos olvidamos de tomar el derecho como una globalidad, donde todas las normas interactúan entre sí. Y lo otro que me parece súper valioso del tema filosófico es que una de las cosas que nos plantea hoy la tecnología, y después digo por qué se conecta el tema de la tecnología con el caso de Garau y su escultura invisible, es que la tecnología tensiona, digamos, la imprenta de tipos móviles de Gutenberg fue un impacto tecnológico que termina incidiendo en el derecho al final del recorrido, pues, entre otras cosas derivan los derechos codificados. La aparición de la fotocopiadora y la posibilidad de reproducir imágenes, lo que era la Betamax, dio lugar a una serie de cuestiones, la posibilidad de tener archivos e imágenes guardadas primero en un disquete, después en un CD y hoy en la nube, impactan sobre un montón de normas y de soluciones. Entonces, y para llegar ahora a que mediante inteligencia artificial se generan productos que tradicionalmente consideraríamos obra, y ahí la atención se corre hacia el concepto de autor. Más allá de que nos quedamos sin tiempo, porque si no sería todo un tema de debate en sí mismo, la inteligencia artificial, yo lo que digo es, el derecho es una construcción social y humana pensada en escala de un actor humano. Por eso debatimos tanto el caso de la fotografía, la selfie del mono, por eso las instalaciones con arañas que siempre se ve al nombre del autor, creo que es Campana, algo así, pero no importa, digamos, esculturas. Tomás Sarocena, lo vi en el... Sarocena, eso. Mil gracias, Hernán. Lo vi la obra de él en Madrid. Genial. En el Museo Madame Tissot, Tabernet, no me acuerdo cómo se llama. Tremendo. Tremendo ese muchacho. Búsquenlo, porque tiene y no tiene que ver con la escultura invisible, porque al final, en el caso de la escultura invisible, tenemos el debate de si hay Perdóname, obra, Marce, no hay... con arañas te dibuja una ciudad que parece un mapa visto desde arriba, ¿no? Tipo un GPS cuando miramos las coordenadas. No, una locura. Y además capta el sonido. Capta el sonido y genera un fonograma. Tremendo. Eso es lo que provoca el arte, la emoción. Tal cual. Entonces, tenemos que a mayor posibilidades de generar nuevas obras, con nuevas herramientas, con nuevos medios, se nos producen tensiones en los conceptos que están pensados a una escala humana. Y nosotros, hasta que la ley se actualiza, como bien decía Delia, hasta que aparecen nuevas normas, nuevos derechos, lo que fuera, nosotros tenemos un momento de incertidumbre, un momento de atravesar el desierto, que es, uno tiene, como en Apolo 13, que armar un filtro redondo con piezas cuadradas o viceversa. Y ese es el momento donde hoy estamos. Claramente, mi cliente, el señor Garau, contra el cual no voy a hablar, porque pobre hombre me eligió a mí, entonces ¿cómo voy a hablar mal de él? Yo podría decir que posiblemente, si yo tuviera que defenderlo en una hipótesis de conflicto y tuviera que decir de dónde nos agarramos, pues yo no me puedo agarrar jurídicamente del vacío para hacer algo. Pero yo, obviamente, en un caso más concreto diría ahí, trabajemos más sobre el concepto del certificado de autenticidad y filmame un speech sobre la explicación de tu obra y en definitiva jugamos a que tu obra es eso, es tu video explicando tu obra y no el vacío en sí mismo, sino tu obra es tu discurso, si querés, curatorial sobre qué significa el vacío y cómo uno llena un vacío. Sería mi primera recomendación. Ahora, si Garau se me planta en que yo tengo una obra que consiste en este vacío, bueno, habrá que ver cómo es el caso, qué le diré y si le cobro solamente la consulta y después me lo saco encima o vemos si seguimos para adelante. Porque también yo tengo que pagar las expensas, tengo que llenar la heladera, así que por favor no me maten a mi cliente. Pero en todo caso, creo que el caso, más allá de la relevancia, todos los comentarios fueron absolutamente pertinentes.
Obviamente es muy difícil afincar un caso de derecho de autor sobre una escultura hecha en el vacío, esto está claro, pero está buena la excusa para debatir todo esto que hemos debatido, y bienvenido al momento donde casos como este nos permiten recordar que tenemos herramientas tales como la filosofía, y esto no en todo caso es una provocación a recuperar esa herramienta, donde nos da un sentido para el análisis del derecho, donde no solamente todo es la diaria y las tensiones de la diaria, y el siempre importante y valioso abordaje interdisciplinario de los casos. Porque acá, cuando varios colegas decían, ¿y esto no será un tema de lavado de dinero? Es otro eje de análisis completamente central y vigente, y que hace a un área muy vecina cuando se habla de derecho del arte como una cosa que es vecina y que interactúa mucho con el derecho de autor, pero no necesariamente porque tiene que ver con las modalidades propias del mercado del arte. Bueno, es otra herramienta conceptual más a tener arriba de la mesa, cuáles son las prácticas de ese mercado, dónde están las red flags y dónde están las prácticas. Aburro. Y disculpen por tanta provocación, no era la intención, ya saben que a veces yo soy así, los que me conocen ya saben. Mil disculpas. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos. Y bueno, este es el objetivo de IP Time, discutir, debatir, así que los esperamos el próximo viernes con más temas para seguir debatiendo sobre propiedad intelectual. Así que ¿El muchas próximo gracias. viernes no le toca a Hernán? Así parece. Sí. Misterio. No saben al que tenemos el viernes que viene. No se lo pierda. Temas del vivo, estamos en vivo. ¿Viste? Más que nunca estamos en vivo. Bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo y nos vemos el viernes que viene. Chao, gente. Gracias. Gracias.